Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo con mucha alegría, con mucha gratitud a Dios y a todos ustedes desde la hermosa ciudad de Palmira, la villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, saludando a todos los que nos escuchan por las emisoras de Colmundo en Colombia a través de su radio y a todos aquellos que están conectados por internet. De igual manera, muchas gracias a los que se conectan por la plataforma digital www.colmundoradio.com.co, como también a todos ustedes que están aquí con nosotros a través del Facebook y del YouTube. Qué bueno que nos escuchen, que nos acompañen y que nos ayuden a compartir el programa a través del YouTube, del Facebook y del WhatsApp allí con sus contactos. Bueno, estamos aquí para saludar también a los que nos escriben ahí en el chat del Facebook, en el chat también del YouTube. Y, por supuesto, a todos aquellos que nos escriben a nuestro WhatsApp 311-364-5093. Voy a saludar a aquellos que se reportan por Facebook. Estelita Prada, Mari Rubiela Andrade, Mabel Bolívar también se reporta, Carlos Enrique Arias, Vivian Toro, Jacqueline Aguilera, Lorena Ortiz. Sí, señores, aquí están todos presentes y combativos. Anabel, Luzmeri y Nancy. Aquí tengo a varios que se reportan, dan su saludito. De verdad que muchísimas gracias. Alegran nuestro corazón y es importante para nosotros el saludo, el reporte de sintonía que hacen a través de estas vías como el Facebook y el YouTube, y también a todos aquellos que nos escriben a nuestro WhatsApp. Gracias a todos por estar allí. Y bueno, vamos a comenzar en esta oportunidad con nuestra sección Manejando tu Vida con Yolanda Salazar. En AM/PM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, continuamos con la segunda parte del tema iniciado. Sí, señores, la necesidad de hablar cada uno de nosotros realmente, honestamente con Dios. Recordemos que hablábamos de Romanos 8, del 28 al 39, y terminamos estudiando Mateo capítulo 6, versículo 7, que es hacer de una oración que ya está escrita, una oración personal. Y veíamos entonces a través de Mateo 6, del 9 al 13, la oración del Padre Nuestro. Y veíamos lo que significa el Padre Nuestro que está en los cielos. Vimos también lo que significaba el santificado sea tu nombre y cómo hacer de venga tu reino, como dice Mateo 6:10, para ustedes y para mí, una oración. Finalmente hablamos de Mateo 6:10, la segunda parte, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y terminamos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y veíamos, queridos oyentes, entonces, la necesidad que tenemos de contarle a Dios las necesidades del hoy. Sí, de cómo nos estamos sintiendo hoy y también el poder compartir con Dios lo que queremos hoy. Y veíamos en este punto, queridos oyentes, cómo el hoy nos lleva a ustedes y a mí a aterrizar a nuestra realidad respondiendo a la pregunta ¿qué necesito hoy? Sí, por ejemplo, veíamos, tal vez hoy necesitamos concentración,
Quizás estamos atravesando por un episodio de ansiedad. Hoy podemos estar necesitando paz y probablemente estemos necesitando una dirección, un recurso, una palabra de aliento. Y precisamente Jesús nos enseña que incluso eso podemos también pedirlo hoy. Y queridos oyentes, veíamos que aunque puede sonar un poco así, pues este punto no se trata entonces de reiterarle a Dios una lista egoísta de nuestras necesidades y peticiones, sino más bien se trata de abrir el corazón con sinceridad, pues respecto a la necesidad que tenemos. Es poder compartir en la oración de cada uno de nosotros, compartir con el Señor nuestras luchas, compartirle al Señor nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos y aún nuestros desacuerdos. Sí, pues recordemos que Él es el que está atento a proveernos desde el más pequeño hasta el más grande detalle que ustedes y yo lleguemos a necesitar. Por eso hoy en nuestra segunda parte de la oración del Padre Nuestro, cómo hacer una oración personal, pues en Mateo capítulo 6, versículo 12 continúa diciendo la oración del Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Queridos oyentes, es necesario siempre en nuestra oración pedir perdón, pero también es igual de necesario y de importante arrepentirnos, queridos oyentes, porque una cosa es pedir perdón y otra, queridos oyentes, es arrepentirnos por las acciones con las que seguramente nosotros hayamos podido ofender a Dios y aún a las personas. Entonces, por eso primero iniciamos pidiendo perdón y arrepintiéndonos, por supuesto que sí. ¿Saben por qué? Porque todos, absolutamente todos fallamos. Y sea cual sea la etapa de nuestra vida, el momento, el desafío, la responsabilidad, siempre, queridos oyentes, ustedes y yo estaremos en un constante aprendizaje. Y como estamos en un constante aprendizaje, pues también está la posibilidad, por supuesto, de equivocarnos, pero también la oportunidad de sacar la enseñanza de ello. Entonces, pedirle a Dios que nos perdone es permitir que Jesús haga una limpieza interna en todo aquello que habita en nuestro corazón y sobre todo que Dios limpie todo aquello que nos aleja de Él. Por eso, como nos enseña Mateo 6:12, perdona nuestras deudas, recordemos que este momento de oración nos lleva a ustedes y a mí también a soltar aquello que nos haya causado dolor. Por eso dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hay situaciones que sabemos muy bien nos han causado dolor, ya sea por una palabra, una traición, un maltrato o cualquier situación personal. Significa, queridos oyentes, que en Mateo 6:12 ustedes y yo nos disponemos a dejar ir todo eso para que podamos estar libres de odio, libres de amargura, libres de resentimiento y aún libres de dolor. Jesús nos perdona, sí, y nos da la capacidad para poder conocer y para poder perdonar, sí, acercarnos a nuestro Padre Dios y por supuesto acercarnos al Padre nuestro que nos perdona. Y por supuesto, como dice su palabra, también nos lleva a perdonar a los ofensores. Y perdonamos a un ofensor no porque lo merezca o lo necesite. Perdonamos al ofensor para nosotros poder soltar la ofensa y poder vivir en paz, queridos oyentes. Recordemos que la amargura no afecta al otro, no le hace nada al otro, pero sí me destruye a mí. Por eso al ofensor se perdona no por él, al ofensor se perdona por mí, porque yo necesito soltar la ofensa para poder vivir libre, porque yo necesito soltar la ofensa para poder vivir en paz, porque finalmente el guardar la ofensa en mi corazón me va a destruir, queridos oyentes. Por eso, cuando nos adentramos a hablar
sinceramente con Dios, a ser honestos con Dios, pues la oración del Padre Nuestro nos lo enseña. Y en Mateo capítulo 6, versículo 13 nos dice, y no nos metas en tentación. ¿Qué significa esto en nuestra oración? Que ustedes y yo podemos reconocer, sí, reconozcamos que no podemos solos, es una realidad, y que necesitamos de su ayuda. Por eso es necesario contarle a Él lo que más nos cuesta. De hecho, Jesús nos invita a orar con humildad. Jesús nos invita a orar reconociendo que no tenemos la capacidad para sobrepesar y sobrepasar todo lo que ustedes y yo vivimos, queridos oyentes. Así que Jesús nos invita a que recordemos que necesitamos de su apoyo, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su consuelo, necesitamos de Él. Por ejemplo, podríamos decirle al Señor así: Señor, ayúdame, no puedo solo. Tú sabes, Señor, con lo que estoy luchando. Te necesito. Es lo que nos enseña la oración, no nos metas en tentación. Y este punto no es para ponernos en vergüenza ante Dios, no, por el contrario, es una actitud de dependencia absoluta de Dios, claro que sí. Entonces la oración nos lleva a reconocer que no podemos solos y que necesitamos depender al 100% de Él. Por eso, la oración del Padre Nuestro continúa diciéndonos en Mateo 6:13, mas líbranos del mal. ¿Y cómo esta oración puede ser mi oración? Claro, mas líbranos del mal. Pidámosle a Dios que nos cubra y que nos cubra con su sangre preciosa. Sí, porque solo Él y nadie más que Él nos puede guardar y nos puede proteger. Entonces Jesús nos enseña a pedir todos los días de nuestra vida su protección. Recordemos que Él mismo nos dice en su palabra, Él es nuestro escudo protector, pero también es nuestro escudo salvador. Sí, Él es nuestro escudo y nos da la seguridad de acercarnos confiados a Él, porque Él nos acompaña a cualquier lugar al que ustedes y yo podamos ir. Sí, sea que vayamos a la universidad, que vayamos al trabajo, que vayamos de viaje, que vayamos a una reunión, que vayamos a un evento, que vayamos a algún lugar, siempre recordemos que Él es nuestro protector. Entonces, la oración del Padre Nuestro es la oración que está escrita, pero que se vuelve mi oración. No es una oración que yo repito lejos de Él, es una oración que traigo al corazón y cada una de esas palabras las hago en mi vida una verdad. Por eso, queridos oyentes, hablar honestamente con Dios implica también la disposición para escuchar su voz. Y por eso Isaías capítulo 55, versículo 3 nos enseña algo muy, pero muy especial. Sí, todos después de hablar necesitamos escuchar la voz de Dios. Por eso decimos que tenemos comunicación con Dios. Y la comunicación es de ida y de vuelta. Yo hablo y Él me escucha, ahora Dios habla y yo lo escucho. Muchas veces en esas oraciones repetidas hablamos como loros, repitiendo, pero no sintiendo. Y como no sentimos, pues no escuchamos la voz de Dios. Por eso, Isaías capítulo 55, versículo 3 nos enseña. Nos dice Isaías, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirán vuestras almas, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Queridos oyentes, qué invitación tan especial. ¿Cuál es la invitación? A que ustedes y yo inclinemos nuestro oído, a que vengamos a Él y ahora oigamos, sí, y el oír tiene un resultado o un fruto extraordinario, y es que viva nuestra alma. Recordemos que en el alma están la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, cuando yo inclino mi oído, cuando yo voy a Él y lo oigo, yo vivo.
vive mi alma, viven en paz mis pensamientos, viven en paz mis emociones, porque somos seres sintientes, por supuesto que sí, no está mal sentir, lo que está mal es resentir, y la gente se la pasa resentida con el odio, resentida con lo que le dijeron, con lo que le hicieron, y se queda repensando, resintiendo y absteniéndose de que su voluntad ya no sea una voluntad para salir adelante, sino para quedarse en un pozo de donde no quiere, porque no es que no pueda, no quiere salir. Entonces, cuando yo inclino mi oído, cuando yo voy a Él, cuando yo lo escucho, mi alma vive, queridos oyentes, y sus misericordias son firmes para mí, dice la palabra del Señor. Entonces, hoy sabemos cómo hablarle a nuestro Padre, pero quizás no entendemos, ¿cierto? O necesitamos más bien entender que el tiempo que nosotros sacamos a solas para estar con Dios es una conversación. Sí, la oración es hablar con Dios. Y si ustedes y yo hablamos todo el tiempo, pues ¿cómo vamos a conocer las respuestas que Él tiene para nosotros? Sí, buscadme y viviréis, dice el Señor. Antes que clamase, yo ya te había escuchado. Pero nosotros nos quedamos solo en el clamar, nos quedamos en el rogar, nos quedamos en el hablar, pero no queremos practicar el oír. Y si yo hablo con Dios, tengo que oír a Dios. Claro, ¿cómo voy a conocer la respuesta que Él tiene para mí si yo no lo escucho? Y aquí, queridos oyentes, es donde vemos la importancia de leer y de estudiar su palabra. Es a través de su palabra que Dios me habla. Lo vimos en un programa anterior. La palabra, leer la palabra de Dios es escuchar el corazón de Dios muy cerca de nosotros. Entonces, hay que leer y estudiar su palabra para conocer por qué Dios nos lleva a ustedes y a mí a vivir diferentes situaciones sabiendo que Dios tiene la respuesta a cada una de ellas. Es por esto, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, que se hace importante que ustedes y yo cada vez pues tengamos un espacio para conversar con Dios, queridos oyentes. Estamos tan enseñados a hablar con todo el mundo, pero no tenemos las respuestas que nuestra alma necesita. Estamos buscando respuestas donde no las hallamos. Hay gente que busca la respuesta en el alcohol, otros en las drogas, otros en una vida desenfrenada y desordenada. Y el alcohol, queridos oyentes, es mudo. Las drogas son mudas, hacen mucho, pero responden poco, queridos oyentes. Quizás estamos buscando respuestas inclusive en amores no correspondidos. Estamos buscando respuestas en amores dañinos, que nos lastiman, que tienen un efecto devastador en nuestra vida. En adicciones que nos destruyen, estamos buscando respuesta y nunca la habrá. Usted le puede hablar a una pared, gritarle a la pared, suplicarle a la pared, pero la pared no tiene la capacidad de responder. Entonces, queridos oyentes, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando con quien no nos puede escuchar? Pues la invitación es hablar con Dios. Sí, establezcamos tiempos de oración con Dios, tiempos de hablar con Dios. Y queridos oyentes, cuando hablamos con Dios, de Dios vamos a recibir sus promesas que nos han sido dadas en su palabra. Y como veíamos en un programa anterior, leer la Biblia siempre traerá a nuestra vida paz, bienestar, salud. Va a traer para cada uno de nosotros bienestar, un bienestar que el mundo no nos puede dar. Entonces, seguramente ustedes y yo hoy tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cómo se alinea todo esto a la necesidad que yo expreso delante de Dios? Mire, Dios nos enseña a través de su palabra a ser buenos hijos. Dios nos enseña a través de su palabra a ser buenos esposos, buenas esposas.
Y no nos dice que vamos a ser perfectos, no, pero sí nos da las herramientas a través de su palabra y nos da las respuestas de cómo hacerlo. Al hijo quizás que le cuesta relacionarse con su padre, cuando habla con Dios, Dios le da la respuesta. ¿Y qué le dice? Que honre a su padre y a su madre para que tenga largura de días y por ello le venga bien. En ninguna parte la respuesta dice que si su padre es bueno, que si su padre lo merece. El hecho de que sea su padre, hónrelo. El hecho de que sea su madre, hónrela, respétela, ¿cierto? No hay mayor honra que el respeto a un padre y no hay mayor honra que yo le pueda dar a mis padres que el respeto a toda una vida, el respeto a una dedicación. Sí, tuvieron aciertos, desaciertos, se equivocaron. Hoy yo soy madre y sé que tuve aciertos, pero también soy consciente de mis desaciertos. Soy consciente de que en muchas cosas aporté a la vida de mis hijos, pero también sé que hubo errores grandes en mi vida, por supuesto que sí. Y ahora, cuando nuestro hijo es papá, yo le digo, ahora estás en la tarea donde te vas a enfrentar a querer todo lo bueno, pero te vas a enfrentar a que te vas a equivocar frente a tu hijo y quizás te va a doler más el alma a ti que a tu propio hijo. Esa es la realidad, pero Dios nos va capacitando y nos va dando las respuestas. A los padres nos dice con respecto a los hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y así cada respuesta de Dios, al esposo le dice que trate a su esposa como a vaso frágil. No lo quiebre porque el primer lastimado va a ser usted, porque si el vaso se quiebra, pues lo va a cortar a usted. Es su mano, es la mano que tiene el vaso, el primero que va a salir lastimado. Y a las mujeres nos enseña el Señor a respetar a nuestros esposos. Hoy estamos viendo vidas realmente caóticas porque los hombres dejaron de proteger a sus esposas y nosotras dejamos de admirar a nuestros esposos, queridos oyentes, dejamos de respetarnos mutuamente. Entonces Dios tiene respuesta para todo, aún hasta para los abuelos, cuando dice que los nietos son corona de sus abuelos, pero también el manual de vida nos enseña que el abuelo nunca deja de ser un padre también para los nietos. Entonces, queridos oyentes, el manual de vida está lleno de una riqueza increíble, por eso es nuestro manual y por eso es necesario hablar con Dios, pero también es necesario escuchar su voz. Entonces, Dios no nos exige finalmente a ustedes y a mí protocolos, ni un horario obligatorio para buscarle todos los días. Quizás usted escuchó muchos años decir que las puertas del cielo se cerraban a las 4 de la mañana. No, hay gente que no puede estar a las 4 de la mañana en oración por temas de salud, por temas de trabajo. La hora más importante es cuando su corazón está dispuesto a buscar a Dios, queridos oyentes. Entonces, no crea que le cerraron las puertas del cielo. Las puertas del cielo nunca están cerradas. Por el contrario, siempre están abiertas. Eso lo dice el manual de vida, porque Dios está atento a escuchar mi voz. Entonces, lo más importante es nuestro corazón. Lo más importante es el anhelo que tenemos de conocerlo más y más. Y hoy, queridos oyentes de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, pues hoy tenemos la oportunidad de renovar ese concepto, quizás que hemos aprendido acerca aún de nuestros devocionales. Y sí, hagámoslo de una forma correcta, adecuada. Si usted puede a las 4 está bien, si puede a las 5 está bien, si puede a las 6 está bien. Si su jornada de trabajo le permite a usted buscar a Dios a las 2 de la tarde, está bien, queridos oyentes, porque recordemos que buscar a Dios es un encuentro íntimo en el que ustedes y yo podemos sentarnos a la mesa con Jesús sin presiones, sino que nos podemos sentar con total libertad para poder disfrutar de su compañía, para expresarle a Él nuestras preocupaciones, para escuchar sus verdades, para escuchar sus consejos, para que Él nos llene de amor y nosotros podamos vaciarnos de nuestras preocupaciones. Y entonces así, el estar a solas con Dios sea un momento de riqueza, de amor y de protección para ustedes y para mí. Finalmente, queridos oyentes,
aquí en AMPM, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas con Yolanda Salazar, pues sea nuestro momento para que experimentemos a Dios en medio de nosotros como nuestro protector, nuestro Padre, el Padre de hoy, sí, al que podemos orar, con el que podemos hablar y al que queremos escuchar en una situación en particular. Nunca olvidemos que Él nos acompaña, que Él nos muestra su amor y nos da el privilegio de conocer su gran misericordia, disponibles para ustedes y para mí. Por eso, queridos oyentes, les invito a que finalicemos este tiempo, como siempre, en oración. Y digámosle al Señor, como la oración del Padre Nuestro: Señor, no nos metas en tentación. Así que hoy es mi oportunidad, Padre mío, para reconocer delante de ti, Señor, que solo no puedo. Reconozcamos delante de Dios que necesitamos su ayuda. Digámosle a Dios en qué áreas de nuestra vida ustedes y yo lo necesitamos. Digámosle: Señor, hoy necesito que me ayudes a ser una madre, que me ayudes a ser un buen padre. Quizás hoy necesitamos decirle: ayúdanos a ser buenos esposos, ayúdanos a ser buenos hijos. Ayúdame en esta situación particular con mi jefe. Ayúdame, Señor, estoy desempleado. Ayúdame, Señor, en mi situación financiera. Quizás los recursos que tengo hoy no me alcanzan, pero también ayúdame, Señor, a organizarme en la parte financiera con el pan que me das hoy, Señor de los cielos. Digámosle a Dios en qué áreas de nuestra vida necesitamos ser ayudados. Quizás hoy tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame en mi salud. Solo tú sabes cuán enfermo estoy, cuán afligido estoy, cuán adolorido estoy, Señor. Hoy lo que estoy viviendo me sobrepasa. Quizás hoy estamos viviendo en momentos de mucha soledad, de mucha tristeza. Necesitamos ayuda porque estamos sumergidos en medio de la depresión, en medio de la angustia. Digámoselo a Dios. Así nos enseña la oración del Padre Nuestro. Señor, sola no puedo, pero tú sí me puedes ayudar. Y contigo, como dices en tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, en este día especial, Señor, te ruego, cada uno de nosotros te rogamos, líbranos del mal. Pidámosle al Señor hoy que la sangre preciosa de nuestro buen Dios nos cubra, nos proteja, que sea Él enseñándonos a ustedes y a mí a vivir con su escudo protector, pero también con su escudo salvador. Digámosle: Señor, protégeme aún, Señor, de guardar amargura en mi corazón. Hoy te ruego, Señor, como la oración del Padre Nuestro, hoy te quiero pedir perdón. Digámosle al Señor. Hay situaciones en nuestra vida que necesitamos pedirle perdón a Dios en un área específica de nuestra vida. Perdóname, Señor, por ser impulsivo. Perdóname por airarme de esta manera. Perdóname, Señor. Perdóname por haber lastimado a un hijo, a un padre, a un esposo, a una esposa. Perdóname, Señor, porque actué mal, porque me dejé llevar, Señor, por mis emociones y no por tu verdad. Y aunque sea este el momento para que hablemos con Dios, ore por su ofensor. Quizás lleva muchos años guardando una ofensa, sintiendo y resintiendo el mismo dolor de hace 20 años, de hace 15 años, de ayer. Digámosle a Dios: hoy, Señor, ayúdame a perdonar el ofensor. Y no lo perdono, Señor, por él. Quiero perdonarlo a él por mi salud emocional, por mi salud espiritual, por mi salud física, porque quiero liberarme de este rencor, de este odio, de este resentimiento, de esta pena que está ahogando mi alma y que no me deja ser feliz. Perdóname, y así como tú me has perdonado, perdóname por los años en que he guardado tanto resentimiento, tanta amargura, tanto dolor, tanta rabia. Hoy te entrego el ofensor. Digámosle al Señor, usted que sabe cómo se llama su ofensor, dígale a Dios: te entrego a esta persona y me declaro libre, Señor, para vivir en paz delante de ti. Ayúdame todos los días de mi vida, Señor, a acercarme a ti, a oír tu voz, a inclinar mi oído, y entonces, como dices en tu palabra, mi alma vivirá.
hoy quiero vivir en paz. Quiero vivir con mis emociones equilibradas delante de ti. Y quiero vivir, Señor, con una voluntad alineada con tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Por eso hoy, una vez más, te pido que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en mi vida hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso este tiempo para todos nosotros. Bueno, les recuerdo que este es el momento para que ustedes nos ayuden compartiendo el programa. Recuerden que es la manera que todos ustedes tienen de apoyar el amor, el cariño y la dedicación con el que llevamos al aire este programa de lunes a viernes, en el estreno a las 4 de la mañana y en la repetición a las 10 de la noche, y los sábados y los domingos a las 5 de la mañana. Ya saben, compártalo a través del Facebook. Busquen en el Facebook Colmundo Radio, le dan seguir y lo comparten en sus redes sociales y lo comparten a través del link con sus amigos. También para los que no tienen Facebook pueden compartirlo a través del YouTube. Buscan Colmundo Radio, ahí tocan la campanita de seguir, lo comparten en sus redes y lo comparten a sus amigos a través de el WhatsApp. Así que ya saben, queridos oyentes, les invito una vez más a escuchar mi programa radial todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, el programa de Sexto Sentido con Yolanda Salazar. Es un magazine para toda la familia. Así que una vez más los espero, por supuesto, sin falta, todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección del programa, Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Así es, aquí estamos en Nutrientes para el Alma. Bueno, qué rico escuchar a Yolanda Salazar en Manejando tu Vida. Cada vez más nos acercamos a la teoterapia y a todo eso que tiene preparado Dios en su corazón para nosotros. Todo lo que de Dios viene para nosotros es lo más importante, lo que más necesitamos y lo que más de verdad nos hace florecer y nos hace fructificar en nuestro diario vivir, mis queridos oyentes de AMPM. Bueno, continuamos aquí en nuestros nutrientes aprendiendo del manual de la vida. Y habíamos quedado en una parte muy especial acerca de toda la historia de José. Y quedamos pendientes en lo que significa la necesidad de conocer nuestro entorno, fundamentados en lo que dice Génesis capítulo 41, versículo 45 en la segunda parte, donde nos dice que salió José por toda la tierra de Egipto. Bueno, cuando José fue nombrado gobernador de Egipto, se enfrentó a un desafío sin precedentes en su vida, pues el destino de todo un pueblo estaba en sus manos. Qué responsabilidad tan grande cuando Dios nos delega algo. Bueno, debemos asumir la responsabilidad delegada con un total compromiso y, bueno, conocer muy bien todo aquello que nos han delegado, conocer muy bien nuestro entorno. Y esto significa, pues, no quedarnos quietos, no quedarnos encerrados, esperando a hacer lo que nos corresponde. No, tenemos que ponerlo en las pilas y actuar, a hacer lo que nos corresponde, a salir de la quietud, a salir de la comodidad, a salir de la pereza y de todo aquello que nos detiene. Bueno, en José aprendemos que él inmediatamente salió por toda la tierra de Egipto a realizar el plan que Dios mismo le había mostrado a él que tocaba y que se debía hacer allí
en ese gran imperio egipcio, en el imperio del faraón, allí en Egipto, recordando lo que nos dice Génesis 41:40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y así es como nosotros debemos aprender este gran ejemplo de un hombre que permaneció en la presencia de Dios, de un hombre como José, el cual, vemos cómo experimentó una renovación permanente en su vida, un reverdecer maravilloso que lo hizo siempre vivir el renuevo, siempre el florecer, siempre el fructificar por estar continuamente en la presencia de Dios. Así es entonces como él no lo pensó dos veces, sino que tomó la decisión fundamental de hacer aquello que le correspondía, aquel plan de los 7 años de la abundancia y de los 7 años de la escasez. Esto tan especial que tenía para él el cumplimiento de una agenda muy grande, de una agenda que requería de su ocupación inmediata. José se convierte, si lo recordamos, en el texto de Génesis capítulo 41, dice en el versículo 37, en adelante, vamos a leer algunas partes de él tuvo que asumir la responsabilidad y recorrer toda la tierra de Egipto. Dice en el versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad rodilla. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Cómo le parece a ustedes? Doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de Un, y salió José por toda la tierra de Egipto. Mire, después de ese reconocimiento, ¿qué reconoció el faraón? De verdad, en la vida de José, reconoció que era Dios el que estaba con él. Reconoció de que él estaba en la presencia de Dios para haber hecho un plan tan majestuoso como fue este plan de los 7 años de abundancia y de los 7 años de escasez. El preparar una respuesta de salvación para la humanidad que iba a padecer una gran hambruna. Faraón reconoce que es Dios, es el Dios de José, es el Dios de Israel, es el Dios todopoderoso quien le había dado toda esa sabiduría, esa inteligencia a José y le respalda desde todo punto de vista para que él cumpla esta tarea,
y lo coloca, bueno, como después de él, como el primer ministro, ese gran ministro que haría tremendas reformas para que hubiese sustento por el tiempo de la escasez en Egipto, y de muchas otras partes vendrían para poder encontrar alimento en la tierra de Egipto para llevar a sus tierras. Recordemos que lo que Dios le muestra y lo que responde José de parte de Dios a Faraón en el sueño que él tuvo era que vendrían 7 años de gran abundancia y 7 años de gran escasez. Y dice en Génesis capítulo 41, en el versículo 29, vamos a recordarlo: he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y le dice José a Faraón: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y Faraón reconoce que ese varón prudente y sabio, ese varón que permaneció todo el tiempo de su vida, desde su niñez, en la presencia de Dios, ese varón que reverdecía, que experimentaba el renuevo de Dios, porque todo lo que hacía era prosperado, porque florecía y daba fruto, aún en medio de las dificultades y de la sequedad, pues ese varón era José. Y le dice entonces que sea puesto, ¿por quién? Por aquel que dirigiría toda esta operación, todo este plan que venía del corazón de Dios. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Mire cómo es el respaldo de Dios ante aquel gran hombre José, y cómo por tener el respaldo de Dios, pues Faraón también lo coloca a él en el respaldo que le da o que le entrega como el gobernador de Egipto. Y por eso él asume esta responsabilidad, este desafío, y nos dice el manual de vida, la Biblia, en Génesis 41, versículo 45, y salió José por toda la tierra de Egipto. Entonces, en ese momento, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Por eso lo que aquí nos enseñó hoy el nutriente
de recorrer nuestro entorno, de conocer nuestro entorno, de recorrer nuestras ciudades, de hacer lo que nos corresponde. José lo hizo, fue de ciudad en ciudad, de región en región, dándole la orden y la instrucción a los encargados del trabajo agrícola y a los encargados de todo el trabajo integral que debía hacerse para tener estas cosechas, a todo aquel que trabajaba la tierra, a todo aquel que trabajaba el manejo de las aguas, a todo aquel que se encargaba del control integrado de los cultivos, a todos aquellos que de una u otra forma trabajaron como uno solo, pero guiados por un hombre de Dios. Para hacer las cosas bien hechas, él no podía darlo por hecho. Él tenía que ir a todas las etapas de estos 7 años de abundancia y a todas las etapas de los 7 años también de escasez. Él tenía que aprovechar muy bien el tiempo de estos 14 años haciendo su labor de gobernador, de primer hombre después del faraón en la tierra de Egipto, como aquel ministro, ¿cierto?, que fue hecho por el Señor y por faraón para que tuviera toda esa sabiduría de llevar a cabo este maravilloso plan. Él recorrió toda la tierra y en aquellos 7 años de que él estuvo pendiente de todo, de que no lo dio por hecho, de que llegó a todos los lugares y que supo dar la instrucción a todos los que le acompañaban o rodeaban, pues en esos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades que él había recorrido, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 41, en el versículo 49. Qué precioso, recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, porque así respalda Dios a sus hijos, a quienes da responsabilidad, a quienes les delega, un plan de salvación como estos. Y nacieron allí a José en ese tiempo, Dios le dio esposa, le dio 2 hijos, uno de ellos pues fue Manasés y el otro fue Efraín. Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, esto es importante. Muchas cosas que él tuvo que olvidar de las que le hicieron sus hermanos. Él se olvidó de todo eso y hay que dejar atrás tantas cosas para nosotros salir y recorrer y hacer lo que nos corresponde. Y también lo que nos dice que es Dios el que lo hizo fructificar en la tierra en la que fue esclavo y sufrió aflicción. Eso es Manasés y Efraín. Eso es lo que Dios y José comparten de este gran episodio, de esta gran historia de que sí es posible ver la mano de Dios en nuestras vidas y que podamos nosotros ser parte de la solución y no del problema. Llamados a obedecer a Dios, llamados a estar en su presencia, llamados a dejarnos usar por Él, llamados a hablar de parte de Dios a aquellos que lo necesitan, como en este caso fue el faraón, y llamados a recorrer toda la tierra como lo hizo José y hacer una tarea tan extraordinaria que hubo producción de trigo como arena del mar. Hubo en
extremo la comida y se pudo almacenar y se pudo tener para el tiempo de la escasez. Y hubo también tiempo aún en estos años para darle esposa e hijos a José y recordarle que Dios era quien le fructificaba y que Dios era el que le hacía olvidar de sus experiencias tristes que había vivido. Así, mis queridos oyentes de AMPM, se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, no fue solo en Egipto. El hambre fue total en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan, había el plan secreto, la estrategia de Dios puesta en un hombre, en su hijo, en José. Bueno, en aquel que siempre estuvo en su presencia, pues en aquella tierra había pan. En Egipto había pan por el trabajo de José. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: bueno, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Y entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ahí está el cumplimiento del plan. Ahí está el cumplimiento de la voluntad de Dios, cuando una sola persona, a lo menos, se dispone a buscarle con todo su corazón. Se dispone a ser obediente. Se dispone a ser de descanso para otros. Se dispone a ser confiable, a tener un alto cociente de confiabilidad. Cuando una persona se dispone a hablar lo que viene del corazón de Dios, a hablar de parte de Dios para traer respuesta a una sociedad, a una comunidad que lo necesite. Que Dios haga de nosotros como lo hizo con José. Que Dios haga su voluntad buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Que sea Dios entonces quien nos llene de esa rica sabiduría que le dio a José, de ese saber esperar los momentos y no perder el control y no dejarse llevar por los que los acosaron, por los que tentaron a su corazón, y ser como aquel hombre que cuidó a los presos en la cárcel, como aquel hombre que cuidó la casa de su amo el Potifar, y como aquel hombre que fue instrumento en el palacio del rey, en el palacio del faraón, para hacer conforme Dios le hablaba y le decía que tenía que hacer las cosas. Que Dios nos use para aprovechar los años de abundancia y para saber manejar los años de escasez conforme Dios nos hable al corazón y nos diga los planes que debemos hacer como se los dijo a José. Y así entonces no falte pan para nuestras vidas, no falte pan para los nuestros. Como dice también Dios: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que Dios haga de nosotros esos hombres y mujeres justos, y que el Señor siempre sea nuestro protector y nuestro proveedor, como lo fue para con José. Yo les invito, mis queridos oyentes de AMPM, que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración. Padre, gracias por darnos esta enseñanza de lo que de verdad es el renuevo, de lo que de verdad es el reverdecer, el florecer y el producir frutos de almendro, frutos dulces,
así fue la vida de José, así tú lo harás también con nosotros. Padre, pero recordar siempre que aquella vara seca de Aarón floreció, reverdeció, porque estuvo en el tabernáculo en tu presencia y recibió de tu agua, y de lo seco salió vida, salió fruto. Y así lo hiciste con José, Señor. En medio de la esclavitud, en medio del abandono, tú usaste su vida para un gran propósito, para que hubiese alimento y salvación para toda la humanidad. Y por la obra de José, por la obra tuya en la vida de José, Señor, tú guardaste el pueblo de Israel para preparar la vida de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos apropiamos de todos estos hermosos textos que son de tu palabra, que son de tu corazón, y lo hacemos para nosotros parte de nuestra vida. Todas estas enseñanzas para vivir para tu gloria. Oramos a ti, Padre, porque queremos vivir para tu gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes, el tiempo corrió raudo y veloz, ya saben, los esperamos en nuestro próximo programa aquí en AM/PM. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.